Bendiciones, ¿cómo están? Buenas noches, es un gusto tenerlas hoy aquí realmente, en este tiempo que se prepara especialmente para ustedes. ¿Cuántas saben que este es el mes de la mujer? Bueno, comercialmente hablando, porque si vamos a eso, la verdad es que todos los meses del año podríamos decir que es nuestro mes, ¿no? Somos yo meditaba en eso y ahí les están entregando un hermoso detalle, obsérvelo, disfrútalo. En lo personal no considero ser una mujer de flores, sin embargo he aprendido a valorar la creación de Dios y lo que la palabra de Dios habla, cómo nos compara con esas flores, ¿cierto? Hablando, ellas no están haciendo nada, pero son demasiado hermosas. O sea, Dios las vistió con su gracia. Ahora imagínese cuánto más usted, ¿cierto? Nosotras que tantas veces empezamos a despotricar de nuestra imagen, de nuestra apariencia, de si nos vemos, de si quedamos. Entonces, muy bienvenidas. Bien pueda reciba su detalle. Voy a orar, yo sé que ustedes ya oraron, pero hoy especialmente necesito orar. Les voy a contar al final por qué, para que lo puedan entender más. Porque especialmente hoy. Bueno, voy a ensayar esto un momentico. Allí. Mirar que sí nos esté funcionando. No sé. Espéreme que es que a mí esto me pide papeles ya, yo creo que ya. Listo, ahora sí. Bueno. Sí, ya. Estaba apagado. Bueno, Padre, te doy muchas gracias, Señor. Tú eres más que fiel, Dios. Creemos que esta noche la gloria definitivamente te pertenece a ti, solo a ti, Señor. Eres tú, Dios, quien hace las cosas como tú quieres, quien trae respuesta a nuestras oraciones, quien conoce cada corazón, cada necesidad, quien no se deja deslumbrar por las apariencias, Señor, sino que sabe puntualmente, Dios, realmente por qué traes tu palabra, Señor, por qué haces lo que haces, cómo lo haces. Así que ¿quiénes somos para cuestionar, Señor? Lo único que nos corresponde es creer. Así que hoy te doy gracias por cada mujer que está en este lugar, Dios. Señor, porque creo que tú tienes algo especial y puntual que hacer en cada una de ellas, como lo has hecho conmigo, Señor. Así que te doy muchas gracias, Padre, por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amadas, les comparto que yo tenía un tema bien femenino, ¿sí? Porque uno podría decir que hay temas que son femeninos, ¿cierto? Como para una noche de mujeres, y otro que pues eso como que no tanto. Y al Señor simplemente se le dio la voluntad de cambiarlo, ¿sí? Entonces, bueno, Él sabe por qué hace las cosas. Y quiero comenzar contándoles que una de las cosas más importantes para mí es que cuando hable de algo, pues lo haga con autoridad. ¿Por qué? Porque es algo que Dios ya viene haciendo en mi vida, ya viene tratando conmigo. De lo contrario, pues eso sería pura religiosidad o pura información. Y la mera información no trae transformación. La palabra de Dios sí. Entonces, hablando puntualmente de este tema, vengo en un proceso de años, quizá con algunas de ustedes he compartido algunas cositas, y es sobre la enemistad. Y hay digamos, un caso específico que vengo tratando hace años. Ustedes dirán, ¿hace años? Sí, hace años, porque ha sido un proceso de tratar de hacerlo a mi manera, de intentarlo nuevamente, de dar nuevas oportunidades, de buscar tener la mejor relación, pero siempre de eso que venía algo y ¡pum!, me tumbaba. Entonces otra vez parece, inténtalo otra vez, hasta que yo dije, no, ya no voy a intentar más. Definitivamente estos son mis enemigos, ¿sí? Fue mi conclusión, ¿cierto? Estos son mis enemigos. Y el Señor empezó a inquietarme con respecto a esa frase maravillosa que yo usé, estos son mis enemigos, esa etiqueta que yo puse. Empezó a guiarme el Espíritu Santo, tuve una conversación con el pastor Andrés que también fue determinante por algo que él me dijo. Y un día orando pues le dije al Señor, le pedí al Señor que me permitiera conocer no solo su voluntad. Ustedes han orado pidiéndole al Señor que quieren conocer su voluntad,
¿cierto? Todo lo hemos hecho. Pero yo le dije, Señor, yo no quiero conocer solo tu voluntad, yo quiero conocer qué hay en tu corazón y qué hay en tu mente. Y usted diría, lo mismo, no exactamente, ¿sí? Quería saber qué siente Dios, qué piensa Dios en cada caso puntual, qué lo hace remover, ¿cierto? Su corazón, qué lo inquieta, qué lo pone feliz, qué lo pone triste. Bueno, quiero estar cada vez más cerca de Él. Y entonces pues Él respondió y me puso a predicar de este tema sobre amar a los enemigos. Y usted dice, ahí dice qué mérito tienes, ya vamos a mirar por qué. Y como les decía, yo pensé, Señor, pero seguro, o sea, no es un tema para una noche fantástica de mujeres. Sobre todo porque estamos a veces acostumbradas a que nos mimen, nos afirmen, nos digan que somos bellas como esa flor, y es verdad, pero pues ya viene ya el Señor por ratos como a hacer otras cosas. En el transcurso de la preparación pues entendí un poco más del por qué, y así fue pues como me llevó al tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces pues bueno, vamos a comenzar. ¿Qué mérito tienes? Es una frase que ustedes encuentran, una pregunta que Jesús le hace, nos hace ahí en el libro en el texto de Lucas. Ahorita lo vamos a profundizar un poquito más. ¿Ustedes recuerdan qué dice justo ese párrafo donde está esa pregunta? Exactamente, algo así habla ahí, ¿sí? Entonces vamos a ver qué significa la palabra enemigo. La palabra enemigo, cuando usted busca en un diccionario del común, usted encuentra que dice opuesto, diferente, contrincante. Dice también la palabra antagonista, refractario, oponente. ¿Qué es refractario? Una persona que se rebela, ¿no? Que se rebela porque no opina lo mismo, no siente lo mismo. Entonces, eso es como el concepto que tiene, digamos, el sistema, por decirlo así. Entonces usted así lo encuentra en los diccionarios. Ahora, si nos basáramos en ese concepto, ¿quiénes serían nuestros enemigos? Ojo a lo que estoy preguntando, ¿sí? Si nos basáramos en ese concepto, ¿quiénes serían nuestros enemigos? ¿Cierto que sí? La mitad del mundo, si no es que prácticamente todo el mundo. Efectivamente, porque es un concepto, digamos, muy general, ¿no? Y estamos hablando de que usted tiene personas con las que piensa diferente, por supuesto, ¿sí? Personas que se le han enfrentado en algún momento, claro, y no por eso son sus enemigos, ¿sí? Personas que, bueno, nuestros propios hijos muchas veces se nos han, ¿cierto?, revelado también, y no por eso son nuestros enemigos. Personas que piensen diferente que nosotros vamos a encontrar muchísimas, de hecho todo el tiempo, y de eso se trata, ¿cierto? Porque somos un cuerpo, porque somos seres humanos, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero todos con un sello, todas fuimos hechos con un sello. Cuando usted revisa ese concepto, se da cuenta que es muy general y que prácticamente medio mundo es su enemigo, pero cuando usted revisa el concepto que tiene, por ejemplo, en esta imagen, en la primera imagen que vemos allí, las dos fichas de ajedrez, vemos que son diferentes, ¿sí? Hacen parte del mismo juego, pero vemos que son diferentes. Y eso, digamos, es lo que el concepto habla de que es enemistad. Ahora vamos a ver la otra imagen de que es más o menos de lo que nos está hablando. Cuando vemos el término enemigo según la Biblia, encontramos que el término hebreo, en hebreo es oyeb, y en griego es ekros, pero ahí habla puntualmente de que es alguien hostil o alguien que odia. Entonces ya vamos viendo que el concepto se va, digamos, cerrando un poco más, ¿sí? Y también, digamos que son sinónimos de una palabra, también en griego, teser, que significa perseguidor o aborrecedor. Si lo vemos en ese filtro, ¿qué tal? Va cerrando el círculo. Sí, ya encontramos que no cualquiera es nuestro enemigo, ¿sí? No todos los que piensan diferente son nuestros enemigos. Y hay algo que me encanta, digamos, lo he notado mucho en la serie Los Elegidos, no sé si ustedes la han visto, de Chosen, si no la pueden buscar, está en Netflix, es súper chévere, la verdad, Dios me ha ministrado mucho por medio de ella, y es que
Cuando Jesús hablaba, o en el momento en que, por ejemplo, dio el sermón de las bienaventuranzas y todo, la gente salía muy impactada por ese discurso de Jesús tan diferente a lo que normalmente ellos estaban acostumbrados a escuchar. Ellos estaban acostumbrados a escuchar ¿qué? Ojo por ojo, ¿cierto? Si usted tiene un enemigo, desquítese. Eso es lo que estamos acostumbrados y todavía seguimos pensando igual, es decir, el mundo, no nosotros, ¿cierto? Con nosotros no pasa eso, pero el mundo sigue pensando lo mismo, que si alguien es diferente, es su enemigo, entonces pues lo que usted tiene que hacer es hundirlo, destruirlo, acabar con él, en fin. Ahora, usted podría decir, pero es que yo no tengo enemigos, ¿sí? Algunas personas podrían decir, yo nunca he tenido enemigos, o yo no tengo enemigos. Y no sabría si decirle preocúpese o alégrese. ¿Por qué? Alégrese porque aparentemente una vida así donde todo es un jardín de rosas pues sería maravilloso, ¿no? Sin embargo, casi que la Biblia nos asegura que por ser seguidores de Cristo nosotros vamos a tener enemigos. La Biblia casi que nos lo asegura. Así que si usted no tiene ningún enemigo, ninguna enemiga, las mujeres seremos propensas a tener enemistades. ¿Ustedes qué opinan? Por lo general, otras mujeres, ¿cierto? Por lo general. Y en parte vemos que esto se debe a que, no sé si ustedes recuerdan el pacto de la simiente y lo que dice Génesis, y cómo desde Génesis ya tenemos casi que una promesa asegurada de enemistad, ¿sí? Dice que es una enemistad entre la simiente de quién y la de quién. La simiente de la serpiente y de la mujer. De la mujer, toda la humanidad. De la serpiente, ¿quién es la simiente de la serpiente? El enemigo, sí, pero el enemigo por medio de quién se mueve. A incrédulos, a hijos de perdición, ¿cierto? Entonces ahí vamos aclarando un poquito más. Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo. Eso es lo que hace Jesús. Jesús hace un paralelo y un contraste. Ustedes están acostumbrados a esto, pero yo les mando a hacer algo totalmente diferente, ¿sí? En pocas palabras. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ahí continuamos, ¿cierto? Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, ¿sí? Eso es lo que nos enseñan, ¿cierto? Y lo que el mundo también inspira y ministra. Amarás a tu prójimo, claro, a los que están cercanos, amigos, ¿sí? Pero aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es un texto espectacular. La verdad que si uno, digamos que lo evaluara punto a punto, sería muy confrontado, pero allí quiero resaltar ese contraste que Jesús hace entre oísteis lo que fue dicho, pero lo que yo os digo. Entonces queda claro que una cosa es lo que hasta el momento de pronto hemos creído, hemos vivido, nos han enseñado, el mundo nos entrega, pero otra cosa es lo que dice Jesús. Y hay algo bien importante, y es que nosotros tenemos un gran enemigo, ya ustedes lo nombraron ahorita, un gran y primer enemigo, no el único,
pero sí un gran y primer enemigo, ¿sí? Y nos lo muestra Primera de Pedro 5:8, que dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero resulta que ese enemigo tiene 3 funciones y tiene su rol bien definido, y ese también lo vemos allí en Juan 10:10. Y él vino para hurtar, matar y destruir, ¿sí? Y sabemos que el Señor vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Entonces ahí seguimos viendo la gran diferencia y el contraste. Y ahí seguimos con lo que hablábamos ahorita. Nosotros tenemos un gran y primer enemigo, pero no es el único, ¿sí? De hecho, él tiene muchos secuaces, muchos servidores, y esos también son nuestros enemigos. La palabra de Dios constantemente nos habla de que nosotros no deberíamos tener una mínima amistad con el mundo. Y el mundo no solamente habla de los incrédulos, los hijos de perdición, sino de todo lo que el sistema nos ofrece: costumbres, hábitos, creencias, cultura. Es decir, cuando la palabra dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas o somos la sal del mundo, está hablando de que somos y deberíamos ser totalmente diferentes. O sea, en medio de mucha… ¿Ustedes vieron el muñequito, la imagen inicial? Vamos a devolverlo un momentico. Esta. Se destaca el muñequito, ¿cierto? Ahí recuerdo que al pastor le gusta mucho como las imágenes. ¿Qué dice esta imagen? Dice el pastor. Ese muñequito se destaca. ¿Por qué? Porque hay una luz que está sobre él. Usted mira la imagen, inmediatamente usted ve el muñequito que tiene la luz sobre él. Algo así, ¿cierto? Es lo que debería, de hecho mayormente, porque eso es solo una ilustración, es lo que debe pasar con nosotros los hijos de Dios, o con nosotras las hijas de Dios, que debe notársenos de sobra la diferencia, ¿sí? Que cuando estemos hablando con quien sea, diga: uy, esta persona es diferente. Y cuando notan que somos diferentes, entonces es cuando se levantan los enemigos. Ahí evaluemos. Si tenemos enemigos, porque hemos manifestado ser diferentes, totalmente únicos, porque tenemos el carácter de Cristo, porque Dios se mueve en medio de nosotros, porque se nota que nuestro comportamiento es diferente, nuestras actitudes, nuestra forma de pensar. Ahí es cuando vamos a tener enemigos. Pero si por el contrario, ¿cierto? Nuestra vida es una vida de tibieza, donde estamos de acuerdo pues con el mundo, con el sistema, como el mundo hace las cosas, pues ¿qué enemigos se van a levantar? Ninguno. Entonces es muy bueno que estemos evaluando constantemente lo que la palabra de Dios nos enseña. Tenemos entonces un gran enemigo. Ahí vamos a un texto que tiene que ver, de hecho es como un contraste también del texto de Mateo, y lo vamos a leer en este momento, que es Lucas 6, ¿cierto? El que ven allí. Y vamos a encontrar algo muy parecido. Dice: pero a vosotros, los que oís, os digo, o sea, nos están hablando a nosotras, ustedes que están oyendo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Fácil, nos están mandando algo fácil. Porque es que lo calumnien a uno es maravilloso. Usted verá cómo se siente especial. Que lo calumnien a uno, riquísimo. Que lo maldigan a uno. Ahora, alguien que de frente le muestra a usted que es que lo aborrece. Usted la verdad es que lo aborrezco. O sea, Dios mío. Al que te hieran una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Los pecadores, mire lo que está diciendo allí. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande,
y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. ¿Una qué? Una medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y usted muchas veces escucha, yo no sé si les ha pasado, que este texto se comparte hasta para dar la ofrenda. Dad y se os dará, y medida buena, entonces uno da esperando que mejor dicho, pero resulta que usted no leyó todo lo que había que hacer antes de. Y a veces, cierto, se nos olvida que toda la palabra, cada promesa es consecuencia de una vida en Dios, una vida que le agrada a Dios. Esta palabra de Lucas para mí ha sido determinante evaluar cada una de estas cosas de cómo y por qué deberíamos amar a nuestros enemigos, ¿sí? Porque hay muchos argumentos de por qué no, ¿sí? Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, o sea, ¿por qué? O sea, mejor dicho, hagamos el ejercicio. ¿Por qué no? ¿Quién me dice por qué no amar a los enemigos? Eso es un excelente argumento, ¿no? Eso es una hipocresía tremenda. Los enemigos, claro, una doblez tremenda. ¿Qué dice Erika? Ese es un súper argumento. Hoy me lo dieron. Sí, para protegernos. No, es que yo tengo que guardar mi corazón, ¿cómo así? ¿Cierto? Ahora ya vamos a ver que no es que nos vamos a exponer entonces ahí como que venga, pues no, pero no es de eso que trata la palabra. Otro argumento, porque esos están buenísimos, la verdad. ¿Por qué no? Ese es mejor todavía. Pues a mí como quién me va a obligar a sufrir, pues cierto, pues pare de sufrir, exacto. Entonces, si estamos buscando argumentos para no amar a nuestros enemigos, los tenemos y siempre los vamos a encontrar. Y nuestros enemigos ayudan, ¿no? Ayudan a siempre ir, que uno siga generando esos argumentos. Pero aquí es donde viene lo interesante, ¿cierto? Y dice, ¿qué mérito tenéis? Devolvámoslo un momentico. Amad a vuestros enemigos. Está claro quiénes son nuestros enemigos. Dice, haced el bien a los que os aborrecen. ¿Será que si yo amo, me va a ser más fácil hacer el bien, bendecir, orar, dar? Claro, ¿cierto? El amor es el principio para empezar a hacer lo demás. Ahora, ¿quién es el amor? ¿Dónde consigo el amor? ¿Cómo hago para amar a mis enemigos? Pues el amor es Dios mismo. Así que si no lo hace Él mismo, pues eso va a ser imposible de conseguir. Estoy usando la palabra imposible. Si es Dios, si no es Dios el que hace la obra en nosotros, es imposible lograrlo por esos argumentos y por muchos otros. Pero si amamos, ¿vamos a qué? A empezar a hacer el bien, a bendecir. Ustedes saben que bendecir es decir bien, ¿cierto? Orar. Todo el poder que tiene orar por los enemigos lo podemos, por ejemplo, ver en Esteban. ¿Recuerdan a Esteban? A Esteban justamente lo estaban apedreando, de hecho lo mataron. ¿Y qué dijo Esteban? Señor, no les tengas en cuenta este pecado. ¿Y eso a quién impactó? Según lo que leemos en la Biblia. A tremendazo hombre de Dios. Así que cuando nosotros estamos orando por nuestros enemigos, no alcanzamos a dimensionar el poder que eso tiene y lo que está pasando realmente en el mundo espiritual y también en el natural. Tuve una situación con una persona X. Ustedes van a decir, ay, Marixa se la pasaba llena de enemigos. No llena, pero con los que tenía era suficiente. El Señor me puso a orar por una persona puntual con la que había tenido una diferencia y me dijo, ora por él como si estuvieras orando por ti. Pide como si estuvieras haciéndolo para ti misma. Yo, no, Señor, ¿cómo se le ocurre? De pronto usted va y lo bendice.
Ese no es otro argumento. Buenísimo. Yo le dije, Señor, no, yo no voy a orar porque pues imagine usted va y le da todo lo que quiero para mí. Pero obviamente yo obedecí porque pues no esas mis fuerzas, sino las del Espíritu Santo. Y lo hice y eso fue, eso fue poderoso, eso fue una cosa brutal, eso fue liberador. Y pedí todas y cada una de esas cosas grandes que sueño para mí, esas bendiciones, todo. Ahora, si me preguntan en este momento, yo digo, qué rico, ojalá Dios lo bendiga de esa forma, ¿cierto? En que yo de verdad pedí que así fuera, pero lo hice por la misma guianza de Dios. Entonces dice, orar por los que los calumnian. Al que te hieran una mejilla, preséntale también la otra. Aquí Dios, más bien Jesús no está haciendo una apología como de que ven, yo voy a coger a Erika, un día no sé, simplemente quise golpearla a Erika, me tiene que poner la otra porque no. Está hablando de una actitud de humildad, ¿sí? De no buscar devolver mal por bien, bien por mal. Y dice la palabra de Dios que la forma de vencer el mal es ¿cómo? Con el bien, ¿cierto? O sea, es que la palabra es demasiado clara. Lo que pasa es que uno a veces se hace como que no es con uno. Está hablando de una actitud de humildad, está hablando de no devolver lo que me hicieron a mí, de no buscar venganza. De eso está hablando este punto. Al que te pida, dale. Dale, eso de dar, ¿qué tal? ¿Cómo nos va con dar? Somos buenos dando. Lourdes dice darte golpe. ¿Sí ve cómo van saliendo las cosas? Eso de dar, ¿cómo nos va? ¿Somos buenos dando? Ay, sí, a nuestros amigos, a nuestros compañeritos, a nuestros discípulos, a nuestros líderes, a nuestra familia. Pero resulta que al que no tiene para devolvernos, no. Al que no tiene para devolvernos, no. Al que sé que jamás me va a pagar, ¿qué tal? ¿Sí? Porque uno empieza a filtrar las cosas acorde a la cosmovisión que tiene el mundo. Entonces, ¿cómo nos va con eso de dar? Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Alguien que toma lo que es tuyo es como que se lo está robando, ¿sí? Y está diciendo que no pida que se lo devuelva, por Dios. Entonces uno podría decir, no, pero qué alcahuetería, o sea, yo cómo voy a, cierto, ¿no? Eso es una alcahuetería. Pero si usted ve a Jesús con Judas, usted se da cuenta que sí. O es que usted vio a Jesús diciéndole, Judas, hágame el favor, pásame la plata que se estuvo robando. Es que es tremendo. Una cosa es decirlo acá y otra cosa es que en cada día de nuestra vida nosotros vivamos de esa manera. En serio que no sé si lo estamos viendo de la misma forma. O sea, eso sería revolucionario para la gente de afuera. La gente de afuera no está acostumbrada a eso. Mi pregunta es, ¿para nosotros eso es natural? ¿Hacerlo de la forma de Dios? Porque si es natural, entonces somos de esos que el reflector mantiene todo el tiempo encima de nosotros. Y ahora vamos a entender un poco más por qué. ¿Sí? Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Será que nosotros queremos piedad? Todos queremos que sean misericordiosos con nosotros. ¿Ustedes son conscientes que alguna vez nosotros hemos sido enemigos para otras personas? Porque es que esa es la otra, ¿cierto? Uno siempre lo evalúa de allá para acá, pero ¿y de acá para allá qué? ¿Sí? ¿Señora? Exactamente. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Ustedes y yo hemos amado a los que nos aman. Eso es muy fácil, ¿no? Eso es fácil. Aunque no falta el que dice, no, yo ni al que me ama amo, qué berraquera. O sea, calcule. Pero por lo general, así es. Dice, porque también los pecadores aman a los que los aman. Ustedes saben que es un mérito. ¿Qué es recibir un mérito? Un premio, una recompensa, una honra, un reconocimiento. Así que, ¿qué reconocimiento, qué recompensa? O sea, ¿qué espera usted que Dios le dé? Si usted está haciendo lo mismo que hace todo el mundo. Eso suena fuerte, ¿no? Y dice, y si bien hacéis a los que os hacen, ¿qué mérito tenéis? Ah, es que los que nos hacen el bien es muy fácil. O sea, darle un regalo a una persona que le da un regalo a uno, para mí es muy fácil. O sea, yo podía nombrar muchas de ustedes que pues conozco, porque algunas no soy cercana, pero, y decir, para mí es muy fácil darle un regalo a Isabel.
¿Sabes cómo es de linda, cómo es de servicial esa mujer? Bendito, uno hasta quisiera darle más de lo que podría, ¿cierto? Estoy poniendo un ejemplo. Pero, ¿qué mérito tendría? Ahora, no estoy diciendo que no lo hagamos. La Biblia no está diciendo que usted no le puede dar un regalo a una persona que ama, que es linda, que es bella, que, a ver, obviamente, ¿sí? Digamos que eso es lógico. El punto es que no es allí donde está el mérito. Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si le prestamos a aquellos de quienes esperamos recibir, eso pues es lo que hacemos, no. Es que uno presta plata pues para que se la devuelvan. Pues obviamente, ¿no? Y si usted presta intereses, pues debería saber que a los hermanos en Cristo no se les cobra intereses, según algunos, ¿cierto?, enseñan por la palabra de Dios. Ni siquiera prestar dinero e interés. Entonces, bueno, ese es otro tema, pero piense, ¿sí? Cuando le hablan de prestar dinero, ¿con qué corazón lo hace usted? ¿Qué es lo que usted está esperando? ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto, y ahí está hablando de recibir interés. Amad pues a vuestros enemigos, haced el bien y prestad, no esperando de ello nada. Ya lo estaba recordando que el pastor Andrés dice que Dios le ha enseñado como que cuando vaya a ser fiador, ¿cierto? Ustedes saben que la palabra nos habla de no ser fiadores, pero que cuando, digamos, en algún momento ha pensado en ser fiador, lo ha hecho desde, si esa persona no pudiese cumplir con aquello, estoy dispuesto a asumir. Entonces lo haces porque está dispuesto a asumir, ¿cierto? Es diferente. Dice, está subrayado, por favor acompáñenme leyendo esto. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis. ¿Cómo nos va con no juzgar? Uno, la verdad es que yo no sé, eso es una cosa, esta naturaleza caída es supremamente propensa a eso. Desde que uno se sube acá, usted ya puede estar pensando, ay, esa Marixa se puso ese vestido, ay, ¿por qué no se puso tal cosa? Ay, debería haberse peinado. Y uno está constantemente ahí como juzgando en su mente todo el tiempo, no sé por qué, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos va con no juzgar? Ahora, cuando estamos viendo desde algo que alguien dijo, ¿cierto? De pronto poder preguntar antes de, o de pronto algo que vimos. Me pasó algo muy, muy curioso, que estaba hablando con una amiga y justamente ella me decía, es que claro, este corazón que uno tiene es tan perverso y tan corrupto y tan engañoso que me llevó a pensar tal y tal cosa y no sé qué. Entonces, claro, digamos que tenemos esos prejuicios. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Esta es una casa que nos ha enseñado a perdonar desde un proceso como aligera tu equipaje. Así que perdonar es una de esas cosas que se vuelven naturales y cotidianas y que así deberían ser. Pero usted se pone a ver y no es así. O sea, no es de esa manera en la que vivimos. Porque cuando menos pensemos, estamos cargados con alguien, ya estamos pensando lo que no es y empiezan a brotar raíces de amargura. Dad y se os dará. Ahora dice, que se les va a dar una medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Y cierra con esta perlísima, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Revise la regla, revise la reglita que usted carga o el metro con la que usted se la pasa midiendo a los demás, ¿cierto? Porque todos cargamos uno de esos, aunque no lo creamos. Todos cargamos un métrico. Entonces revisémoslo a ver, porque de esa misma manera nos van a medir a nosotros. Yo creo que hoy deberíamos decir, fuera metro, ¿sabe qué? Se va esta regla en el nombre de Jesús. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos ayude. Vamos a continuar. En la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos de ese amor hacia los enemigos y por supuesto que nuestro primer y más maravilloso ejemplo es Jesucristo. Y es tremendo, yo me quiero adelantar un momentico acá. Dice primera de Pedro 2, 21, 23.
Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿O será que a nosotros nadie nos ha, digamos, podría decir uno, yo no he vivido ninguna de esas situaciones donde alguien me maldiga o me persiga, o lo que dice la palabra ahí, ¿cierto? O no he tenido que pasar por un padecimiento, podría decir uno. Jesús, que sí los pasó por todos, porque sabía que nosotros lo íbamos a hacer también. Por eso es que se me hace raro una persona que no haya tenido un enemigo o no tenga, o en algún momento no los vaya a tener. Y es Jesús. Ustedes saben quiénes fueron los enemigos de Jesús, quienes se enfrentaron directamente, quienes fueron, digamos, de frente, ¿cierto? No lo disimularon nada. ¿Saben cuál fue la actitud de Jesús? Lo dice Primera de Pedro. Pero también quiero que miremos la imagen que está al lado. Ustedes saben quién es ese, ¿cierto? Ustedes saben que es el buen samaritano. Porque el buen samaritano ayudó ¿a quién? Porque es que uno a veces lee esa historia, ay, tan lindo, si ese es el prójimo, ayudó, pero ¿a quién ayudó? A una persona que socialmente era su archienemigo. O sea, era un enemigo declarado, ¿sí? Ajá, exactamente. O sea que era la oportunidad perfecta, Erika. Hombre, este es mi archienemigo. Como nos han hecho de daño, y no solo a mí, a nosotros como pueblo, qué bueno que le haya pasado eso. Una actitud natural, ¿no? Pero este hombre no solamente hizo lo que no hizo el sacerdote y lo que no hizo el levita. O sea, escuchemos esto. Es que antes de este hombre pasó un sacerdote y un levita. Estamos hablando de dos hombres de Dios, de dos personas como nosotros, de los que se esperaría que hubiésemos hecho algo al respecto. ¿Sí? Estamos hablando de un enemigo, recuerden. Porque usted va a decir, ah, no, sí, pero es que si yo sí veo a alguien tirado ahí o algo así, yo sí. Sí, podría ser. Y está bien, y el Señor todo lo sabe, y la recompensa viene del cielo. Sin embargo, cuando realmente nos enfrentemos a una situación donde veamos que un enemigo, una persona que realmente nos ha hecho daño, que estuvo declarada como enemigo, mejor dicho, piensen en la situación de los países. Hay países que se han declarado la guerra con otros países, o sea, son naciones. O vayamos al ejemplo de lo que pasó con Hitler, ¿sí? O sea, enemigos. ¿Usted se imagina lo que debe significar para el pueblo judío bendecir? Es que estamos hablando de que destruyeron toda una nación, de que fueron incinerados vivos, de que acabaron con niños. O sea, estamos hablando de algo muy, muy, muy delicado. Entonces, ¿por qué deberíamos amar a nuestros enemigos? Bueno, una de las razones que la palabra nos da es que Dios es misericordioso. Así que nosotros deberíamos ser misericordiosos como Dios es misericordioso, ¿sí? Pero hay otra razón, y es que la Biblia habla de que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? ¿Quién es nuestro prójimo? Todos los que nos rodean. Señora. Ese es nuestro prójimo. ¿Qué? Cualquiera menos nuestros enemigos. Ese es otro gran argumento. Hay otra razón, de hecho son muchas, pero aquí vamos a nombrar solo unas, y es que eso va a demostrar qué tanto del carácter de Cristo hay en nosotros. Es que yo tengo el carácter de Cristo. Ah, no, pero es que a mí no me cae bien tal persona. Yo me acuerdo una vez, voy a poner este ejemplo, Marce, porque me da risa, no sé, lo recuerdo en este momento. Estábamos hablando de Bad Bunny. Que a mí Bad Bunny, pues no él como persona, es que esa música, o sea, en serio que me cuesta. Si al pastor a veces le cuesta orar por el presidente con las cosas que hace, a mí me costaría orar por Bad Bunny, por ejemplo. Y le decía yo a Marce, porque Marce me decía, hay que orar por ellos. Yo, ¿qué orar uno por esos incircuncisos? Bendito Dios. Entonces, eso va a reflejar lo que hay de nosotros
lo que hay de Jesús en nosotros. Ahora, ¿por qué más? Pues porque es lo que Dios quiere. Si nos queda claro hoy qué es lo que Dios quiere. Porque si nosotros entendemos qué es lo que Dios quiere, va a ser más fácil para nosotros que queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué más? Porque es que resulta que Dios los ama. Duro, sí. Porque es que uno a veces cree que Dios me ama a mí, pero a ese que me hizo tanto daño, también. Dios. Sí, algo así, eso es otra cosa, otra acción que uno llama el fuego del cielo. Eso es lo que hace Dios, ¿cierto? Dios también los ama. Estamos hablando no del pecado, ojo, ¿sí? Sino de amar a su creación en sí. ¿Por qué también debemos amar a nuestros enemigos? Porque entendemos que también son personas que necesitan al Señor. Y si en algún momento su vida es transformada, imagínese que justo ese enemigo suyo llegue a congregarse acá. Entonces, que Dios nos ayude, ¿sí o no? ¿Qué actitud tendría usted? Imagíneselo. Ay, va a ser mi hermano en la fe, gloria a Dios. Lo vi usted levantándose, mejor dicho, empoderado, empoderada en el Señor, sirviéndole de todo. Pero nunca vino a pedirle perdón a usted. ¿Por qué debemos amar a nuestros enemigos? Porque nosotros esperamos recibir bendición. Es que la bendición es para nosotros. O sea, es que Dios por todo lado nos tiene blindados. ¿Por qué deberíamos amar a nuestros enemigos? Porque es que nosotros en esta tierra, en este mundo, somos forasteros. Nuestra eternidad no está aquí. No es en este lugar, no es en estas condiciones. Nuestra permanencia, ustedes ya saben dónde nos está esperando, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro futuro? Y en cada cosa que hagamos, pues debemos reflejar a Dios. Y yo le regalo lo que Dios me regaló, esta frase, y es: usted nunca es tan parecido a Dios como cuando ama a sus enemigos. Usted nunca es tan parecido a Dios como cuando ama a sus enemigos. Eso es duro, Alexa. ¿Por qué Jesús es tan bueno? Ese es otro argumento, qué rabia, ¿cierto? ¿Vos te imaginás que el Señor, con la forma en la que nosotros midimos a otros, nos midiera a nosotros? Sí sabe que la Biblia dice que nosotros éramos enemigos, pero que ya no lo somos. Nosotros fuimos reconciliados. Eso lo vimos ahorita, ¿cierto? Misericordia. Dice, eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos. Ojo, los enemigos de Dios, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero Romanos 5:10, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Entonces mire, que fue restablecida cuando todavía éramos enemigos. O sea que si ese enemigo suyo llega aquí o al lugar donde usted esté y no le ha pedido perdón, igual usted ya debería resolver todos esos asuntos, ¿cierto? Veamos unos ejemplos, ¿cierto? Tenemos todavía tiempo en esta noche maravillosa. Y ustedes saben quién era David, ¿cierto? Ustedes saben, digamos, si hablamos con todo lo que pasó con Saúl, el rey Saúl, ustedes se dan cuenta que el rey Saúl intentó matar a David varias veces, engañarlo, calumniarlo, despotricarlo. O sea que el rey Saúl era enemigo del rey David, por supuesto, sí, era su archienemigo declarado. Y
intentó matarlo, lo persiguió, mató a gente inocente por causa de esa enemistad y ese odio que sentía para con David. ¿Cuántas veces? Porque uno aquí podría decir, no, pero es que yo todavía no he matado a nadie. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo matamos nosotros? Entonces sí, es muy probable que tengamos varios muerticos encima. Muy probable. Y a veces por eso es que uno intenta estar en la luz y de verdad que la oscuridad le puede. Porque es que esos muertos lo pueden jalar a uno. Eli dice, no. ¿Qué tal? ¡Qué susto! Nada que ver. Ustedes saben que Saúl hizo de todo, ¿cierto? Pero ¿qué fue lo que hizo David? ¿Cómo respondió David? ¿David escapó? Sí. O sea que David se quedó ahí para que lo mataran. No. ¿David esquivaba las lanzas? Sí, pues no se iba a quedar ahí parado sabiendo que lo iba a atravesar porque soy un mártir del Señor. No, David huyó, David se defendió, pero hasta donde no atentara en contra de su enemigo. Todo lo demás se lo dejó al Señor. Todo lo demás. Y allí esa imagen, ustedes saben que está mostrando allí, cuando teniendo la oportunidad de acabar con él, no lo hizo. Y David es llamado un hombre conforme al del único que la palabra dice eso. Pues sabemos que por supuesto Jesús era Dios mismo. Está hablando de los hombres, ¿cierto? De los hombres. Por eso es que usted nunca es tan parecido a Dios como cuando ama a sus enemigos. Por eso es que a ninguna de nosotras todavía ha quedado escrito o dice en alguna parte, ve, fulanita es conforme al corazón de Dios. ¿El Señor alguna le ha dicho que es conforme a su corazón? Pero esa sería la meta. Eso es lo que estamos buscando, parecernos a Jesús de tal manera. ¿Y qué dice la Biblia? Que nosotros estamos buscando alcanzar la estatura ¿de quién? Del varón perfecto, de Cristo. Y si David lo hizo de esa forma, ¿cuánto más nuestro Señor, que es el mayor ejemplo que tenemos? ¿Sí? Ahora podíamos ver otro ejemplo. Segunda de Samuel 16 desde el 5, bueno, desde antes, habla de Simeí. Entonces no pongamos algo tan terrible como Saúl que quiso matarlo y todo, hablemos de Simeí. ¿Sí? No vamos a leer aquí la historia por tiempo porque ahorita queremos como tener un compartir, pero pensemos en Simeí. Entonces el rey David iba con todo su ejército y Simeí empezó a tirarle piedras. ¿Ustedes han leído eso? Y a decirle, te aborrezco, tú no mereces nada, no eres digno, no sé qué, y a decir una cantidad de palabras de maldición. Y yo pienso, pues yo no sé si ustedes lo han pensado de esa forma, yo pensé como que, bueno, si estaba a una distancia como de aquí a esta mesa, yo creo que sí alcanzó a pegarle con esas piedras, ¿sí? Como que pues estaba pensando yo para ver qué tan grave era la situación. Si estaba pues mucho más lejos, quizá pues no era tan así, de pronto los soldados, obviamente él tenía todo su ejército allí protegiéndolo. Pero es que no se trata de eso, ¿cierto? Aunque también pensé de esos detalles, sino en el hecho de que es el rey David el que va allí, o sea, no es cualquiera. Y viene un familiar de Saúl, empieza a arrojar piedras, a lanzar palabras de maldición y a manifestarle de frente, oiga, ese berraco el Simeí, porque yo también pensé en eso, oiga, pero qué berraco, o sea, ¿era que no le importaba morirse? Simeí tenía que haber tenido claro que podía morirse por eso. Nosotros vamos a tener, es muy probable, o sea, yo no quiero profetizarle nada, no, yo solo me ajusto a la palabra de Dios, pero enemigos que no les importa nada, con tal de destruirlo. Y el mismo Satanás, que es el que tiene sus secuaces, ¿cierto? Que opera por medio de, obviamente tiene sus demonios, todos, ustedes saben lo que dice la palabra, son gobernadores, son potestades, o sea, no son cualquier demoniecito ahí, no, tiene unas asignaciones severas para destruir la iglesia de Dios, para poner enemistades. Esta mañana hablaba con alguien y yo le decía que hay una enfermedad, no sé si alguna de ustedes sabe el nombre, no lo busqué por tiempo, que se ataca, o sea, las células empiezan a atacar a las propias células. Las enfermedades autoinmunes.
Ok. El lupus. Ustedes que saben, yo no recordaba, pero sí, eso me puso la piel de gallina porque pensé, eso es lo que muchas veces pasa entre nosotros, el cuerpo de Cristo. O sea, el mismo Satanás se encarga de poner en nosotros unas enemistades. Si ustedes nunca lo han vivido, hay personas que sí. Hay personas que sí. Y eso es muy fuerte. O sea, en el pueblo de Dios que eso suceda es muy fuerte, pero puede pasar, sí. Porque nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no falta el que da papaya, dice. Tras destituir a Saúl, puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, porque él hará todo lo que yo quiera. O sea que David estaba haciendo lo que él quería o lo que Dios quería. Lo que Dios quería, pero el Señor empezó y trató de tal manera el corazón de David, que ya después para David era una bendición ser como Cristo. Y con Simeí, ya lo que les compartía, ¿cierto? Simeí se atrevió a tanto para concretar la historia. Pero cuando uno de sus soldados, uno de los duros, ¿cierto? Hablaría uno, le dice: ¿qué es este perro muerto ir a decirle eso a mi señor? O sea, ¿qué hizo este soldado? Lo que normalmente haría cualquiera, no. ¿Qué mérito tenéis? ¿Qué mérito tenía? Estaba haciendo pues como lo que se esperaría. Pero le dice David: no. ¿Y si el Señor lo puso a maldecirme? ¿Cierto? Déjenlo. O sea que Simeí ese día se salvó de chiripa. O sea, Simeí era para que hubiera muerto ese día. Estaba buscando la muerte, definitivamente. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los algunos ejemplos que podríamos ver. Sin embargo, cuando usted revisa la palabra de Dios, va a encontrar muchas otras cosas. Ahora podemos ir concluyendo con lo que expresa Mateo 5. Yo miro si lo tengo acá. Si ya lo habíamos leído. Oh, caramba, me devolví, perdón. Mateo 5, 10, 12 dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes, y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, dice la palabra, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Entonces ahí está hablando de que debemos alegrarnos, estar contentos, pero está hablando de enemistades y enemigos por ser ¿qué? ¿Como consecuencia de qué? De ser seguidores de Jesús. No de que usted se la ande por allá cazando peleas y buscando y metiéndose lo que no es, ¿cierto? Bendito Dios, que a veces pasa. Entonces, si realmente tenemos enemigos, deberíamos estar contentas. ¿Por qué? Porque necesitamos ver la persecución como una añadidura a nuestra recompensa eterna. Y ahorita hablamos. Amar a nuestros enemigos no significa continuar, ¿cierto? O permitirles que continúen haciéndonos daño. Porque sería ir en contra de lo que la misma palabra dice, que debemos amar como nos amamos a nosotros mismos. ¿Sí? ¿De qué está hablando entonces? De que nosotros estamos protegiéndonos y hacemos todo lo que está en nuestro control para protegernos, pero dejamos que Dios sea el que juzgue justamente, y las consecuencias y el juicio se lo dejamos al Señor, porque va a haber un juicio. ¿Confiamos en que va a haber un juicio? Esa es una de las esperanzas maravillosas que tenemos, ¿sí? Y ustedes ven a David esquivando lanzas, huyendo de la persecución, escondiéndose, pero haciendo el bien, pero bendiciendo. ¿David bendecía a Saúl? Sí. Hasta a Simeí, diciendo que eso se lo había mandado probablemente a hacer Dios. Hasta a Simeí lo bendijo de esa manera, ¿cierto? No juzgaba. David no juzgaba, no condenaba, defendía. Porque es que usted dice: listo, yo hasta no juzgar y no condenar,
pero ya de defender. O sea, David no estuvo de acuerdo y no fue partícipe de que ustedes vieron, ustedes lo pueden encontrar en el libro de los libros de Samuel. Encontrar que alguien fuera a atacar a Saúl a decir que lo voy a matar. Y ustedes saben qué consecuencia tuvo el que, ¿cierto? Se prestó. Entonces uno dice, llegar hasta el punto de defender. Pero es que llegar hasta el punto de morir por mis enemigos. Es que Jesús lo hizo. Morir. ¿Y usted qué tal? Hasta por allá tampoco. Proposición, porque todo tiene una propuesta. Y recordemos nuevamente lo que dice el texto. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Proposición, amad pues a vuestros enemigos, haced el bien, prestad, no esperando nada de ello, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y usted va a decir, perfecto, no, pero es que ¿cómo así? Si es que perfecto no podemos ser. Pero cuando usted mira la raíz de la palabra perfecto, está hablando de completo. O sea, Dios lo que está haciendo es un proceso para completarnos. Les voy a compartir una porción de este libro. Alguien que me ama demasiado me lo prestó alguna vez y yo lo leí y fue muy nutritivo, pero ahorita que lo estoy estudiando, Dios ha sido bien especial en lo que está ministrando a mi vida. Pero les voy a compartir una porción de aquí que me gustó bastante, que dice: tener temor a Dios significa simplemente amar a Dios tanto que uno deteste lo que Él detesta. Esta clase de odio no nace como consecuencia de una neurosis religiosa, nace de una cercanía a Dios, de una sintonía tal con su carácter que uno ama y aborrece lo mismo que Él. El temor del Señor no es la ira del cruzado, sino la cólera contra el poder destructivo del pecado. Percibe la crueldad, el engaño, la opresión y la fuerza destructiva del pecado y odia a este por lo que es en sí. ¿Qué es entonces lo que deberíamos odiar? Porque si hay algo que deberíamos odiar, a nuestro enemigo el diablo y al pecado, no al pecador, no a nuestro enemigo, sino a lo que produce Satanás por medio de esta persona. Y por último quiero también como cerrar con lo primero que les había compartido. Ya vamos a finalizar y es, ustedes van a decir, entonces ¿en qué quedó lo que nos dijo inicialmente? Pues que Dios de tanto hablarme de tantas cosas lo entendí y me siento feliz, gozosa de saber que ahorita que lo entendí lo empecé a poner en práctica. Porque Dios lo primero que puso fue amor. Así que ahorita amo a quien antes no amaba, pero a la manera de Dios, no es mis fuerzas. Y como consecuencia de eso, ¿qué empecé a hacer? A hacer el bien, a bendecir, a orar, que es lo que nos manda después de amar. Dice Matthew Henry en un comentario: debemos sufrir cualquier daño que se pueda soportar por el bien de la paz, confiando tus preocupaciones en manos del Señor. Y por último, para que oremos, tengamos un corazón conforme al de Dios. Vamos a orar.